El problema es que cuando lo comparas contra el tamaño de economía y la relevancia que somos como país a nivel económico, la historia debe cambiar. Más o menos en lo que el sector público estructuraba un proyecto, se podían hacer 4 o 5 por propuestas no solicitadas. Y el fideicomiso, la verdad es que es una herramienta, yo creo, muy interesante para estructurar los proyectos, porque lo que te ayuda es a transparentar los flujos, ¿no? Hola, bienvenidos a Mundo Ferroviario de Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Soy Octavio Botella y les agradezco mucho su compañía. El día de hoy tengo el honor de entrevistar a Eduardo de la Peña, quien es socio y líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte. Eduardo, qué gusto poder platicar contigo en Hablemos TV. Bienvenido. Gracias, Octavio. Igualmente, un gusto estar aquí. Eduardo, déjame platicar un poquito de ti con la intención de que el público te conozca un poco mejor. Entiendo que en tu carrera has trabajado en diversas secretarías de Estado al mayor nivel de autoridad, con gobiernos estatales y diversas organizaciones multinacionales. Es decir, que has estado dando asesoría a tomadores de decisión y autoridades, respondiendo a retos como el desarrollo económico, el impulso a proyectos de infraestructura, transparencia y mejoras en la gestión. Tienes experiencia en varios países como México, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, Perú, Estados Unidos, España y Brasil, entre otros. Veo que eres economista y tienes un MBA, además de diversos diplomados relacionados al tema de la infraestructura. Te has especializado, por lo que entiendo, en planeación de infraestructura y estructuración de proyectos. Además, tienes experiencia profesional en consultoría estratégica, planificación, estudios de viabilidad, estructuración financiera de proyectos y transacciones bajo la modalidad de la asociación público-privada o lo que conocemos como APPs, en diferentes megaproyectos, tanto de impacto nacional como de impacto internacional. Es decir, tienes experiencia en carreteras y movilidad, en puertos, en aeropuertos, en trenes y transporte masivo, así como en energía, minería, telecomunicaciones, salud y agricultura. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Eduardo. Tienes un gran currículum y una gran historia profesional. Gracias, Octavio. Yo siempre le digo a los clientes, ¿no? Cuando ven luego el perfil y me ven a lo mejor quizá no con tantas canas, y les digo que no he hecho mucho, pero solo he hecho una cosa, ¿no? Y es asesoría en infraestructura, es lo único que he hecho. Y les digo que esto es como los pilotos de avión, ¿no? Que prefieres un piloto que tenga muchos años, pero de edad y solo haya volado 5 veces, o alguien que a lo mejor sea más joven, pero tenga muchísimas horas de vuelo y es lo único que he hecho, ¿no? Entonces, eh, en infraestructura he tenido la suerte que me ha tocado, como dices, trabajar con muchos clientes, tanto del sector público, secretarios de Estado, subsecretarios, PID, Banco Mundial, y en varios países, y eso me ha ayudado, la verdad, a tener una visión pues, transversal del sector y además pues, agarrarle más cariño. Sin duda, tienes un nivel de especialización que no es muy común, ¿no? En realidad. Bueno, pues Eduardo, para dar inicio a nuestra entrevista, a nuestra conversación, primero quisiera situar un poco a nuestra audiencia en el tema del que vamos a hablar, que es la infraestructura. Y por eso te pido que por favor me ayudes a explicar brevemente cuáles son los elementos que componen el sector de infraestructura en México, por favor. Mira, realmente hay mucha academia que luego es un poco contradictoria, pero de manera general, o sea, puedes hablar de infraestructura económica, quizá infraestructura social, ¿no? La mayoría hay veces que alguna infraestructura se puede clasificar de una categoría u otra, pero básicamente tienes infraestructura económica, que estás hablando de carreteras, casi todos los sistemas de transporte, digamos que es uno de los grandes bloques. Tienes también energía, que es, digamos, otro de los grandes subsectores. Y a su vez dentro de esto se parte, ¿no? Dentro de transporte está transporte terrestre, transporte masivo, transporte aeroportuario, transporte marítimo, y dentro de energía pues tienes
Power y Oil and Gas normalmente. Dentro de Power tienes generación, transmisión y distribución. Y dentro de Oil and Gas, que no es mi área de expertise, pero tienes upstream, downstream y midstream básicamente, ¿no? Luego tienes, por ejemplo, infraestructura de agua y saneamiento. Tienes temas de residuos eh, y a veces se empaquetan aguas y residuos. Tienes infraestructura de salud, que son hospitales, clínicas similares. Tienes también temas de infraestructura social, que pueden ser, por ejemplo, museos. Y tienes también infraestructura administrativa de gobierno, que pueden ser, por ejemplo, edificios administrativos o similares, ¿no? Dejamos fuera, pues, obviamente, todo lo que es real estate, pero por resumirlo mucho, esa es la forma en la que se suele estructurar el sector. Y pues, en México, bueno, también tienes telecomunicaciones claramente, y en México, pues, digamos que tienes una profundidad de mercado en varios de los sectores, unos más que otros. Ahorita vamos a platicar. Es decir, que a grandes rasgos tenemos transporte, energía, agua, infraestructura social, telecomunicación y otros, ¿no? Por, digamos, en orden de importancia. Sí, y de hecho, o sea, si lo ves como porcentaje de inversión, realmente en Latinoamérica en general, analizamos casi pues, todos los países de Latinoamérica. Entre transporte y energía tienes básicamente como el 50% del presupuesto, ¿no? No digo que sea bien, hay mucha gente que piensa que hay que invertir yo también más en agua y salud, quizá, o en educación, Okay. pero digamos, simplemente la foto es donde más se invierte es transporte y energía. Y en México, ¿dónde estamos en términos de infraestructura como país? Es decir, cuando se invierte comparado con otros países, ¿cuál sería la expectativa de crecimiento en un corto, mediano y largo plazo, Eduardo? Mira, también aquí hay muchas escuelas, hay muchas estadísticas, rankings, fuentes. Normalmente también se suele criticar los rankings donde uno está mal, ¿no? Pero a mí me gusta mucho hacer referencia al Foro Económico Mundial. ¿Por qué? Porque tiene muchos años analizando el tema y porque, digamos, es pública la metodología y te permite dar como un seguimiento, ¿no? El Foro Económico Mundial tiene un índice de competitividad, un reporte que hace, que es el reporte de competitividad, y hay un pilar específico, una parte específica que es precisamente la infraestructura. Si nos guiamos únicamente en este momento, el Foro Económico Mundial lo que te hace es, te analiza cuál es el nivel de competitividad como país y después lo baja al tema de infraestructura, y para infraestructura analiza en general infraestructura y luego parte transporte carretero, transporte ferroviario, transporte de puertos, aeropuertos y luego también energía, ¿no? Y te analiza dos cosas, te analiza, digamos, por decirlo de alguna manera, cantidad y calidad. Entonces tiene parámetros como pueden ser número de kilómetros por habitante o por kilómetro de geográfico, y puede ser otro que es la calidad o la percepción de la calidad en infraestructura. La verdad es que, por decirlo de una manera fría, no hemos crecido ni decrecido en competitividad ni de país ni de infraestructura en los últimos 10 años. O sea, básicamente estamos, para fines prácticos, igual, ¿no? Que muchos dicen, bueno, pues no hemos empeorado, pues no, pero no hemos mejorado en infraestructura, la verdad, en básicamente ningún sector, ¿no? Eh, ha habido ligeras mejoras en algunos sectores, por ejemplo, carreteras. Carreteras se ha mejorado, estabas en el lugar 59 de 100, 120 más o menos que se analizan, algo así. Y luego subimos al nivel 52, entonces ahí mejoras unos 7 lugares. En temas portuarios, la verdad es que veníamos creciendo bastante. Habíamos pasado del lugar 91 al lugar 62, pero siendo muy honestos, yo creo que en los próximos años este, esta mejora se va a perder por cambios administrativos que se han estado haciendo recientemente. Y aeroportuario íbamos en decremento. Se esperaba que con el nuevo aeropuerto fuera a crecer. Habrá que ver qué pasa ahora con el aeropuerto que se está haciendo, Felipe Ángeles. Y en temas ferroviarios, la verdad es que estamos igual. Básicamente estamos flat, ¿no? Entonces, el problema es que cuando lo comparas
contra el tamaño de economía y la relevancia que somos como país a nivel económico, la historia debe cambiar, ¿no? Porque somos más o menos la economía 10, 11, 12, dependiendo también del año, pero siempre estamos en el top 15 y no estamos en el top 15 de infraestructura. Entonces, claramente hay un reto enorme en infraestructura. Deberíamos estar en niveles cercanos al tamaño de la economía. No hemos mejorado tanto en los últimos años y hay mucho trabajo por hacer. ¿A qué va ligado esto? Pues básicamente tienes dos cosas. La planificación, que es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y luego tienes la parte del gasto, que es con qué recurso cuento para hacerlo. Y si quieres te puedo profundizar un poquito en las dos en un rato o ahora. Sí, de hecho, me gustaría preguntarte, ¿cuál sería el siguiente paso? ¿Qué habría que hacer? Porque actualmente México cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Que va del 2019 al 2024. No sé, igual nos puedes comentar en qué sectores se le busca dar más impulso o cuáles son los sectores prioritarios justamente para entender bien hacia dónde vamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, porque me parece súper relevante lo que estás diciendo. En 10 años no ha habido evolución en la infraestructura de nuestro país y somos la décima economía prox del planeta. Entonces, si estamos tan rezagados en infraestructura, me encantaría pensar que con infraestructura pues estaríamos en un mejor lugar, ¿no? Como economía. Totalmente, o sea, totalmente. Si mejoráramos en competitividad de infraestructura, la competitividad del país, o sea, crecería, o sea, significativamente, ¿no? O sea, Sí. radicalmente. La verdad es que tampoco es justo decir que no se ha hecho nada y no quiero transmitir eso. Se hacen Ok, muchos kilómetros de carreteras, pero en proporción y en relación a lo que deberíamos estar haciendo, todavía hay mucho por hacer. claro. Y tú hablabas del Plan Nacional de Desarrollo. Ujú. Yo creo que una de las necesidades o de las carencias ha sido, realmente no hay un Plan Nacional de Infraestructura, no hay. Ya estamos avanzados este sexenio y no hay. Lo que hay ha habido listas de proyectos de inversión pública, de inversión privada, pero realmente no hay una estrategia integral de infraestructura, que básicamente todo parte por decir en qué me quiero enfocar. ¿Qué tipo de país quiero ser? Quiero ser un país de importación, de manufactura. Entonces tienes que tener, como ha pasado en México, corredores que van hacia Estados Unidos, por ejemplo. Oye, me quiero enfocar en turismo, quiero ser una potencia turística. Entonces tienes que conectar los polos turísticos, darle servicios. Oye, no, quiero ser un país que tenga equilibrio, que es mucho lo que ha dicho este gobierno, equilibrio, igualdad social. Perfecto, entonces a lo mejor lo que tienes que hacer, que creo que esa sí es una buena estrategia, es tratar de nivelar el crecimiento del sur con el resto del país e invertir en el sureste, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, tienes que hacer esto mientras no descuidas lo demás, ¿no? Porque si no, al rato tapas un problema o solucionas un problema y se te crea otro nuevo. Entonces, yo creo que lo que se tiene que hacer es tener un plan de infraestructura que no se tiene y luego tienes que gastar más. No hay de otra. Normalmente el porcentaje de gasto de inversión en México está más o menos entre un 2 y un 3% del PIB. Ujú. El gobierno anterior, el sexenio anterior de Peña Nieto lo quería llevar al 5, cosa que no pasó. Pero economías líderes en infraestructura más o menos, o economías en crecimiento como China, están invirtiendo más o menos un 6% en energía, digo, en infraestructura. En Entonces, infraestructura en general, ¿no? Me imagino. claro, entonces tendríamos, para fines prácticos, fácilmente podríamos estar invirtiendo el doble. Wow. Y aquí viene una segunda derivada. Pues el gobierno no puede afrontar esa inversión por sí misma, por más ahorros y eficiencias que se hagan derivado de corrupción por muchas cosas, no se puede duplicar el gasto en infraestructura. Y entonces tienes que usar o tirar o apalancarte del sector privado. Y ahí viene otro dato interesante. En otros países, el porcentaje de inversión pública y privada suele ser como de bueno, en economías, digamos, competitivas suele ser un 40% privado, 50%. En Latinoamérica y luego en México más o menos andamos un 20-25%. Entonces, tienes que planificar bien, ¿no? Número uno, y no lo tenemos. ¿Qué queremos ser como país? Y entonces ahí viene la cartera de proyectos.
y luego hay que gastar más. Entonces fácilmente hay que duplicar. El gobierno no puede duplicar solo, entonces tienes que meter al sector privado para poder cerrar ese gap de inversión, ¿no? Ahora hablabas justo del porcentaje del PIB que se invierte en infraestructura en México versus otros países. Por ejemplo, en la parte de infraestructura en el sector transporte en México, eh, ¿cómo cuánto se invertirá? Y me gustaría explorar un poquito más sobre todo el tema de los trenes. Hace rato mencionabas que en el tren tampoco se ha invertido demasiado. En esta administración se ve que hay interés por invertir más en el mundo ferroviario, en los trenes, pero ¿de qué porcentaje estaremos hablando más o menos, Eduardo? Mira, es complicado, porque tampoco hay mucha información luego tan fácil de procesar, pero históricamente, no sé, la SCT, CFE y Pemex se han llevado como el 95% del gasto en infraestructura, ¿no? Eh, Entre esos, tal cual. Pon tú que más o menos sean partes igual, estás hablando que a lo mejor transporte, o sea, telecomunicaciones y transporte será como un 30-40%, lo cual es bastante relevante. Entonces, históricamente sí se había invertido mucho en la SCT en infraestructura. Y el tema de trenes también es complicado decirlo porque históricamente volvemos a estos cambios de timón que luego hay. No se invertía tanto desde el lado público en el sector ferroviario y es la verdad. Antes de este gobierno, la mayoría de inversión estaba focalizada en la inversión que hacían los privados en el sector ferroviario y, y realmente el gobierno, más que nada, más que promover inversión en el sector ferroviario, lo que hacía es administrar, ¿no? Básicamente, para que tengas una idea, en México había o hay más o menos 23,000 kilómetros más o menos de vías, de las cuales están concesionadas 17,000, ¿no? Entonces, la mayoría de la red ferroviaria del país está concesionada y se enfoca básicamente en carga, pues ¿por qué? Porque carga es lo más rentable. Y dejaste de lado políticas de transporte ferroviario, que hay que decirlo también, no son las más rentables financieramente, pero son muy rentables socialmente y te permiten articular regiones. Entonces, esa sí es una gran estrategia que está haciendo este sector, este gobierno, y hay que reconocerlo, de la misma forma que hay que ser críticos en otras. Se está invirtiendo en el sector ferroviario de manera proactiva, pero desde el lado del gobierno, sin quitar la parte concesional, eso es importante. Entonces, mantiene la parte privada y concesional en carga, pero tú impulsas además inversión pública, ¿no? Cómo está el tema del Tren Maya, cómo está el tema del Istmo, y también lo estás haciendo en un lugar que te permite aprovechar la conectividad de la columna vertebral ferroviaria para articular zonas. Entonces, esto tiene un impacto a 10, 15, 20 años. Y todas las economías que han dado un cambio realmente en 10, 15, 20 años lo han hecho invirtiendo fuertemente en infraestructura. Pon el caso de China. Toda la parte de las zonas económicas especiales y toda la parte de, digamos, del sur, de Shenzhen, son ciudades que se han desarrollado en 20 años y el Producto Interno Bruto y el PIB per cápita, el ingreso promedio ha crecido fácilmente 20, 30 veces. Wow. ¿Qué pasa? Que al inicio todo el tema ferroviario enfocado en transporte pues, suele ser deficitario o es deficitario. Con trabajos cubre los costos de operación. Por eso también esta modalidad híbrida de carga y pasajeros puede ser una buena estrategia, ¿no? Entonces, la verdad es que hasta este gobierno se está reenfocando otra vez en grandes inversiones ferroviarias. Y no solamente tienes el caso del Tren Maya, tienes el caso del Istmo, el Tren México-Toluca, se quiere reactivar el Tren México-Querétaro, Jalapa tiene varios temas, el Tren de Guanajuato. Entonces, está habiendo un relanzamiento del sector ferroviario que para geografías tan amplias como es México tiene sentido. Eh, Históricamente los camiones o digamos el transporte terrestre es el que ha reinado, pero también en gran parte es porque operas con pesos y dimensiones que exceden normas en muchas veces. Mm. Los choferes
no tienen unas horas fijas de operación, entonces están manejando, ocasionan accidentes, vas con sobrepesos, dimensiones. Es algo difícil de romper, pero tienes que empezar con hacer la infraestructura, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Mencionabas, el tema de las formas de inversión han ido cambiando, ¿no? Entiendo que en los últimos años, pues eso, se han ido desarrollando nuevos esquemas de inversión para la infraestructura en nuestro país. Es decir, por un lado tenemos los esquemas convencionales de contratación en el sector público, ¿no? Como la concesión, el contrato y proyecto de prestación de servicios, la obra pública financiada, pero por el otro, los nuevos esquemas de contratación en el sector público, no sé, hay diferentes, como los esquemas de inversión mixta o las APPs que mencionábamos al principio, proyectos no solicitados y las coinversiones. No sé si nos puedas profundizar un poquito en este tema porque ha ido cambiando la forma en cómo se invierte en la infraestructura, ¿no, Eduardo? Sí, y la verdad es que sigue cambiando y va a seguir cambiando y qué bueno, o sea, tiene que haber, la verdad es que es algo que es historia reciente, ¿no? A mí me da luego mucha, digamos, no risa, pero me sorprende cuando hay gente que dice, no, yo soy un experto en esto, llevo 20 años haciendo esto, 20 años en este sector no es nada, 30 40 años no es nada. Cuando lo comparas con otras industrias, ¿no? A lo mejor otros sectores, realmente todavía estamos innovando y estamos aprendiendo cómo hacer esto, ¿no? Entonces, eh, no creo que se pueda llamar como expertos ni decir que hay un eh, esquema mejor que otro. Lo que sí yo creo que es importante reflexionar es distinguir entre esquema de desarrollo y operación y esquema de financiamiento, que muchas veces se confunde y dices, las APP son un esquema de financiamiento. En sentido estricto, no, porque hay que distinguir eso. O sea, una cosa es financiar y otra cosa es desarrollar y operar. Y para cada uno de estos tienes esquemas diferentes, pero lo más importante empieza a veces con las preguntas básicas. Igual cuando te decía infraestructura, ¿qué es lo más importante? Es un plan y es ¿para qué queremos la infraestructura? Y te tienes que hacer preguntas como, ¿y tengo que hacer más carreteras? A lo mejor lo que conviene es mantener operadas las que tengo. ¿Necesito más? Y lo mismo es en infraestructura, es por sector y por proyecto. ¿Qué quiero? ¿Quiero construir rápido? ¿Quiero que dé servicios de primer mundo? ¿Quiero innovar? ¿O quiero financiarme barato y quiero hacer mucho volumen? Y con esas preguntas, entonces ya te vas a un esquema de desarrollo y de financiamiento. Las APPs, como decíamos, han tomado relevancia en unos años. Mucha gente luego la interpreta como mecanismos de financiamiento y realmente, al menos desde mi punto de vista, no son mecanismos de financiamiento, son esquemas de desarrollo. ¿Y por qué? Porque en las APPs normalmente se suele financiar el privado, pero realmente la deuda más barata la tiene el gobierno. O sea, si quieres endeudarte, la deuda más barata es como gobierno porque es deuda soberana. En cambio, si el privado se tiene que financiar, pues es básicamente o riesgo proyecto o riesgo corporativo. eh, y muchas veces si hay un componente de mercado, de demanda, donde te paga un componente del usuario, pues se encarece todavía el financiamiento. Entonces, las APP son muy valiosas en algunos sectores, sobre todo yo creo donde se buscan hacer innovaciones, donde se busca sobre todo el know-how del privado para operar sectores nuevos, donde son sectores que ya históricamente se tiene conocimiento y no hay esto, pues es mejor otros esquemas de financiamiento. También estamos empezando a utilizar herramientas de financiamiento como los bonos verdes, los bonos sostenibles, que es un mecanismo sobre todo que el BID está impulsando bastante, o los bonos temáticos, que es enfocarte o captar recursos que están enfocados en cierto tipo de proyectos que tengan un componente de sostenibilidad y o de inclusión social, ¿no? Entonces, tienes, por decirlo, simplificarlo mucho, desde el espectro de infraestructura solamente pública, infraestructura solamente privada. La infraestructura privada, pues tienes esquemas como yo lo hago solo o tengo una concesión y puedo hacerlo yo, o tengo una cesión parcial de derechos como es en puertos, donde la tierra pues es del gobierno, pero te cedo privado los derechos para que
parcialmente lo explotes, y luego te vas moviendo a contratos solo de obra pública o contratos de construcción, de operación, APPs y hasta el último donde es una infraestructura que el gobierno construye y opera a lo mejor, ¿no? Entonces, en todo ese espectro hay muchísimos esquemas, digo, se habla mucho de APPs, de coinversión, también como mecanismo de financiamiento los bonos verdes yo creo que son relevantes. Reciclaje de activos creo que es algo que poco se ha explotado. Reciclaje de activos básicamente es yo como gobierno tengo muchos activos ociosos o que no uso y los reciclo, les doy vuelta, ¿no? Tengo a lo mejor edificios públicos con oficinas de gobierno en el centro de la ciudad que valdrían mucho para temas de real estate o para temas de comercio y turismo. Hago un esquema donde muevo mis oficinas y concesiono o vendo, me asocio en esta parte para operar. Lo mismo puedes hacer con carreteras, pero incluso lo puedes llevar a sectores como agua, donde hay plantas de tratamiento subutilizadas, puede entrar un privado, hace inversión y puede hacer venta de agua tratada o mejorar la operación, ¿no? Entonces, esos son como un barniz o digamos un recorrido muy rápido de todos los esquemas que pueda haber. Por ejemplo, los proyectos no solicitados, ¿cómo funcionan? Mira, es una modalidad de APP Ujú. o como una submodalidad. Hay Ok. gente que dice, como todo en la vida, ¿no? Que todo progreso hay controversia, ¿no? Pero hay unos que dicen, no, eso está mal porque le pasas la decisión de inversión al privado y el privado solo te va a proponer proyectos financieramente rentables, no te va a proponer otro tipo de esquemas, le pasas todo el análisis al gobierno y tienes razón en ese sentido. Hay otros que lo defienden y dicen, es una forma de hacer más proyectos, es una forma de reducir los tiempos y reducir los gaps. Yo creo que la realidad, como toda herramienta, decía un dicho griego, ¿no? Que veneno y antídoto, el chiste está en la dosis. Como toda herramienta puedes abusar o te puede servir, depende de cómo lo hagas. Hay casos muy buenos, yo lo defiendo, a mí me gustan las propuestas no solicitadas o iniciativas privadas, como se les conoce en otros países. El caso de los hospitales. Faltaba muy poca capacidad hospitalaria, perdón, faltaba mucha capacidad hospitalaria, no se habían hecho hospitales por lo complejo que es estructurarlos y el gobierno anterior lanzó una iniciativa de propuestas no solicitadas en hospitales donde el IMSS y el ISSSTE, básicamente hubo muchas, se concretaron varias y están ya en operación algunas de ellas, ¿no? Eh, Estoy seguro que esa capacidad instalada que derivado de eso se tiene ahora ayudó bastante a la pandemia y si no lo hubiéramos tenido todavía hubiera sido más complicado. Y no fue un proceso perfecto, pero el chiste es que sacábamos el rato y más o menos en lo que el sector público estructuraba un proyecto, se podían hacer 4 o 5 por propuestas no solicitadas, porque el sector público se enfoca ya no en hacer los estudios, sino en revisar y en orientar. Entonces, yo creo que hay mucha posibilidad de las propuestas no solicitadas. Ya regresando al comentario inicial, te falta inversión en infra, necesitas apoyarte en el gobierno, en el sector privado. Las PNS, las propuestas no solicitadas, son una maravilla, ¿no? Yo tuve la suerte de participar en varias propuestas no solicitadas en México, de las primeras que hubo. Estuve en la red compartida, en temas de hospitales, en temas de transporte, y ha ido evolucionando. Yo creo que el secreto es, volvamos a lo mismo, un balance. Que el gobierno diga, necesito o estoy abierto a recibir propuestas no solicitadas en estos sectores, que incluso proporcione paquetes de información y diga, aquí está la información disponible, estos son los lineamientos o las cosas que yo voy a premiar o mejorar, y entonces que ya el sector privado se ponga a competir con esas líneas. Muchos dicen, no, se van a poner de acuerdo y se van a repartir el mercado. Pues, no lo vas a poder evitar, pero si pones los incentivos correctos, van a competir entre ellos, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena herramienta, pero yo haría esta división, ¿no? Que el gobierno de algunos parámetros generales o paquetes incluso puede lanzar un plan de propuestas no solicitadas y entonces les diga a los privados, sí, pero de esta forma, idealmente, ¿no? Y entonces ya pone al privado a trabajar.
¿Qué instrumentos para la inversión en infraestructura existen hoy? Por ahí leí que hay garantías, fideicomisos de garantía, garantías específicas. No sé si nos puedas platicar también de la parte del financiamiento. Hijos, es un abanico enorme y seguramente me van a faltar muchos, ¿no? Sí. Eh, Vuelvo a lo mismo, o sea, lo que importa es cuál es la finalidad del proyecto. Ujú. Depende mucho de la escala, si es un proyecto de tamaño pequeño, mediano, grande o megaproyecto. Okay. Y depende también mucho del perfil de riesgo del inversionista y del riesgo del proyecto. Si es un proyecto con demanda o de riesgo de demanda o sin demanda, ¿se le vas a cobrar al usuario o no le vas a cobrar? Y con la Ujú. combinación de todas estas cosas, te puedes ir con diferentes esquemas de financiamiento. Ok. Por ejemplo, tienes uno muy famoso, o sea, muy conocido, muy usado, es el Project Finance, donde básicamente tú lo que analizas es la capacidad que tiene el proyecto en sí mismo de recuperar la inversión y la rentabilidad, ¿no? Entonces analizas como riesgo del proyecto. Claro. Entonces dices, este proyecto fuera de la empresa que esté detrás puede generar sus propios ingresos y entonces ahí lo puedes estructurar con una modalidad de Project Finance, ¿no? Donde el riesgo va al proyecto. Y claramente ahí pues tienes financiamiento puede ser de bancos o puede ser de fondos. Hay una mezcla normalmente de equity, de deuda, depende otra vez del sector, el riesgo y todo, pero normalmente regla de dedo dicen un 70-30, 70 deuda y el resto ya es capital. Pero hay otra vez, tienes mezanín o tienes cuasi deuda, o sea, tienes muchas modalidades. Y la deuda, en la parte de la deuda puedes tener créditos, digamos, puente, nada más para la construcción, y luego ya que pasa el riesgo de construcción, que es un riesgo muy importante, o ya estabilizas la operación, te vas a un crédito senior o refinancias, ¿no? Y en función, si es muy grande, pues tiene que ser un crédito sindicado donde haya pues varios bancos o varias fuentes de financiamiento. Entonces, Project Finance es uno que a su vez como que tira de varios elementitos, ¿no? También claramente, donde, oye, pues la demanda no estamos claros si se va a cumplir o no, y yo banco no le entro así solo, necesito una garantía, ahí puede entrar la banca de desarrollo, como Fonadín, o la banca multilateral, el BID y el Banco Mundial, o sea, el IFC y el BID Invest, entran con ciertos justamente garantías, ¿no? O seguros en caso de que algo pase. Y el fideicomiso, la verdad es que es una herramienta, yo creo, muy, muy interesante para estructurar los proyectos, porque lo que te ayuda es a transparentar los flujos, ¿no? Cómo vienen las cascadas de pagos, de dónde viene el dinero y a dónde va el dinero. Entonces, en un fideicomiso se capta todo, básicamente, y entonces dices, todo el ingreso del proyecto total cae al fideicomiso y va pagando de esta forma, con estas condiciones. Y entonces eso hace que el proyecto sea bancable, ¿no? Que los privados se sientan cómodos de decir, pues si al gobierno no le falta dinero o tiene una urgencia, no me va a quitar de ahí para usarlo en otra cosa, porque todo cae ahí. Entonces, es un esquema bastante interesante. Bueno, yo te diría, es una herramienta para hacerlo, ¿no? Entonces, por simplificar, pues tienes Project Finance es muy común, luego tienes concesiones donde básicamente todo el riesgo va al privado y él tiene que ver cómo se financia. Normalmente se puede financiar con riesgo proyecto o corporativo, deuda corporativa. He visto proyectos portuarios donde es pura deuda corporativa o de fondos. Entonces tienes concesión, tienes la parte de Project Finance, te decía, las APPs, donde básicamente es un pago pues, garantizado. Tienes muchas formas de APPs, pero tienes una donde el pago puede ser garantizado de yo privado me financio, como yo le haga, y el gobierno me va pagando en función de o de servicio, o de capacidad, o de muchas cosas que se pueden definir. El hecho de que sea el pago de alguna forma garantizado, pues ayuda a que el financiamiento sea más económico. O puede ser APP donde te pago una parte y la otra parte es a demanda. Entonces hay una mezcla de todo esto y lo que decíamos, ¿no? El fideicomiso puede entrar sobre todo cuando hay muchas partes involucradas y se quiere tener transparencia de los flujos. Digamos que el fideicomiso te ayuda a cumplir obligaciones y utilizando ciertas garantías, me imagino, ¿no?
Sí, 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 y te digo, y sobre todo le da transparencia, Transparencia. y esa transparencia aporta, pues contribuye a la bancabilidad, ¿no? Esta palabra que tan famosa que nos encanta decir, ¿no? Oye, y bueno, obviamente depende de cada proyecto, ¿no? La forma en cómo se va a estructurar ese plan de infraestructura, cómo se va a financiar, ¿no? Decías, dependiendo del tamaño. Me gustaría a lo mejor como conclusión, porque no sé si lo que te voy a preguntar también depende de ello. eh, ¿Cuáles consideras que son las mejores oportunidades de inversión en infraestructura en este momento en México? Yo creo que hay muchas, y hay mucha gente que es muy pesimista en estos momentos en el sector en México, pero decía Winston Churchill igual que el pesimista ve tragedia en las oportunidades y el optimista ve oportunidades en las tragedias, ¿no? Entonces, dices, no hay un plan de infraestructura, se está invirtiendo solo en la región sur-sureste, no está enfocado la mayoría del presupuesto en megaproyectos, que básicamente es el Tren Maya, el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas y el Istmo, digamos, son los megaproyectos. Pero eso quiere decir que hay oportunidad en otros sectores, ¿no? Donde hay ineficiencia, hay oportunidad. Entonces dices, alguien tiene que mantener toda la infraestructura que es relevante para esta parte donde no se está haciendo inversión pública. Entonces ahí puede entrar inversión privada. Hay muchos gastos o te puedes ir a proyectos que no impliquen endeudamiento, es un gran problema ahora, y te enfocas únicamente en gestionar ahorros y mejoras operativas. Y te pongo un ejemplo, agua y energía. Gastamos como país mucho en energía eléctrica, digamos, y somos ineficientes. Entonces, proyectos bajo modalidad tipo ESCO o contratos de desempeño donde un privado dice, voy a hacer la inversión para lograr ahorros, los captamos y parte de ese ahorro yo recupero mi inversión. Gasto energético en agua es algo enorme. Más o menos el 40% del gasto de operación de agua se va justamente en energía. Entonces, igual, yo he visto proyectos donde un privado llega, renueva equipos, en equipos que ya tienen 30 años o 40 de operación, Sí. los cambio por equipos más eficientes y automáticamente eso se logra ahorros y el payback de la inversión eran 5 o 6 años, si no hasta menos. Entonces, eficiencia energética yo creo que es importantísimo, agua y energía también. Propuestas no solicitadas, creo que hay una gran oportunidad, sobre todo a lo mejor ligando a estados que a lo mejor no reciben tanta inversión pública en este momento. Y luego te puedes poner mucho más creativo, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se está impulsando un esquema muy interesante que es obras por impuestos, que básicamente lo que dicen es, yo gobierno no tengo, gobierno que en México lo creo que se puede llevar a nivel estatal o municipal, no tengo dinero para hacer las obras, pero entonces te puedo perdonar o recanalizar o condonar ciertos impuestos. Entonces, en lugar de que me paguen los impuestos, hazme esta infraestructura que te estoy pidiendo o hazme esta parte de infraestructura. Entonces, en México hay mucha oportunidad. ¿Por qué? Porque hay mucha ineficiencia y hay mucha necesidad. Punto. Entonces, alrededor del proyecto también de los megaproyectos hay más que hacer. Dices, oye, pues ya se va a hacer el megaproyecto del Tren Maya. Bueno, ¿y qué va a pasar con las comunidades que se van a desarrollar? ¿Qué negocios puedo hacer alrededor de eso? Van a necesitar servicios, van a necesitar transporte urbano, que a lo mejor el gobierno federal no está viendo a nivel municipal. ¿Qué pasa con todos los residuos que va a haber ahí? ¿Por qué no promovemos Smart Cities, no? Que ahora todo el mundo dice, voy a hacer Smart City, la verdad es que no. Pero estamos haciendo ahora una iniciativa de Smart Cities con el Banco Mundial y el Foro Económico, pero el Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro Económico Mundial en Latinoamérica. Y las ciudades inteligentes te ayudan a aplicar la tecnología para mejorar la operación de las ciudades, ¿no? Y eso deriva en ahorros. Entonces, en tiempos de presupuesto bajo, pues enfócate también en proyectos que te puedan captar ahorro. Aprovecha también esta sinergia que está habiendo de ferroviario para ver dónde más hay gaps. Entonces, si se están enfocando los estados y el gobierno federal en estos megaproyectos,
a lo mejor tienes proyectos de menor escala como tranvías o monorrieles que pueden tener sentido y nadie está viendo porque todo el mundo está enfocado en lo grandote. Entonces, claramente hay muchas oportunidades y hay oportunidad por lo que te dije, porque pregúntate dónde hay ineficiencia y dónde hace falta inversión. Y donde haya esto, hay oportunidad para invertir. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante la visión que nos estás dando porque me hace todo el sentido y a veces los que no nos dedicamos a este tema de infraestructura podemos perder ese alcance. Híjole, Eduardo, me encantaría seguir. Espero que podamos tener otra oportunidad de seguir platicando. El tiempo apremia. Te agradezco muchísimo esta conversación porque creo que tiene tema para rato, ¿no? Y esperemos que acá en Hablemos TV y en Mundo Ferroviario podamos seguir platicando contigo. Eduardo de la Peña, eres socio, líder de infraestructura y proyectos de capital en Deloitte. Te agradezco mucho la conversación de hoy. Gracias, Octavio. Un saludo a todos. Claro que sí, de tu parte. Muchas gracias, Eduardo. Yo soy Octavio Botella y sobre todo agradezco a la audiencia por acompañarnos en este programa, un programa más de Mundo Ferroviario en Hablemos TV, el canal jurídico financiero. Nos vemos en la próxima entrevista y por favor suscríbanse al canal. Hasta pronto.